Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate, Acuario, con lo que te haga sentido, y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Pues aquí, Acuario, con esta carta del juicio final me está hablando de que si muchos de ustedes actualmente están en una situación económica no muy buena, a lo mejor sí están bien, pero no exactamente como ustedes quisieran estar o como hubiesen estado en el pasado. Pues acá esta carta me habla de un renacimiento, me habla de una segunda oportunidad, me habla de que muchos de ustedes van a tener pues un nuevo chance en su vida financiera, en su vida económica. Es como si el universo dijera: te voy a dar otra oportunidad, te voy a hacer llegar tus recursos nuevamente, vamos a ver qué es lo que haces con ellos, pero yo te voy a dar la otra, yo te voy a dar otra oportunidad. Este es un renacimiento, esto es un redescubrimiento. Esto es volver a renacer literalmente como si fuera de las cenizas. Esto es como que salir a vivir nuevamente, ¿ok? Esto es una oportunidad, una nueva oportunidad que Dios, el universo o lo que sea que tú creas, pues te va a estar otorgando. Y te digo que es algo que quizás tú perdiste o tuviste quizás una mala administración en el pasado, porque acá la reina de oros me está hablando de que esa energía que llega de renacimiento llega con esta otra energía acompañada. Y esta reina de oros anuncia la llegada de la estabilidad, de la abundancia y de la seguridad económica. Acá esta reina de oros me está hablando de que viene una energía en la que tú vas a estar pues sabiendo poner orden en tus recursos. Vas a estar prosperando, pues por supuesto, económicamente. Vas a tener la capacidad de gestionar lo que tú tienes, y esta vez pues lo vas a estar haciendo muy bien, Acuario. Acá esta energía aporta muchísima confianza en ti mismo, te va a dar confianza para manejar tus recursos financieros. Aquí viene éxito en proyectos, viene muchísimo bienestar económico y la posibilidad de que vas a estar disfrutando de los resultados de tu gestión económica y de este nuevo renacimiento económico, pero de una forma más sólida, de una forma más segura, de una forma pues muchísimo más estable que la que tuviste pues precisamente en el pasado. Y esta carta me habla de algo que es posible que retomes precisamente del pasado. Por eso te decía, algo pasó en el pasado que quizás tuviste pérdidas económicas, y aquí este renacimiento y esta estabilidad pues me están hablando precisamente de eso, de algo que ocurrió en el pasado que ya no va a volver a repetirse, o que quizás tuviste X cantidad de recursos en el pasado y aquí es como que los vas a volver a tener. Esto es como un renacimiento para el futuro, por supuesto, pero es algo que ya tuviste en el pasado y lo vas a volver como que a recuperar. Es algo como que has perdido del pasado. Quizás un trabajo, X cantidad de dinero, la forma de manejar tus recursos. Aquí esto lo vas a estar, y que tú decías, contra me llegaba, no sé, X cantidad de dinero como si fuera por un tubo, y ahora estoy como que bloqueada, o estoy ahora como que bloqueado y las cosas no funcionan. Y entonces decía, ¿y cómo en el pasado yo lograba hacerlo? Esto viene la misma forma de manejar el dinero en el pasado, no en el pasado más reciente, que no en este presente, que quizás no lo tengas muy bien, pero sí como del pasado, como si antes lo hubieras hecho muy bien y ahora pues lo vas a volver precisamente a hacer. Y este 9 de oros, pues precisamente el 9 de oros me está diciendo que esta forma de mantener tus recursos y quizás recordar del pasado cómo tú lo hacías bien, pues muchos de ustedes aquí le vuelvo a decir lo mismo que la reina de oros, anuncia un periodo de seguridad económica, de éxito, de abundancia financiera en la vida de ustedes. Aquí representa esta carta la prudencia, el discernimiento y los logros que van a tener, pero gracias a su constancia, gracias a la gestión que van a hacer pues precisamente de sus recursos económicos. Aquí esta carta me está hablando también de que van a tener estabilidad, de que van a tener bienestar económico, de que acá también me habla de autonomía económica, de independencia financiera. Si ustedes están queriendo empezar algún negocio o tienen ya algún negocio, pues aquí ya van a estar viendo los resultados de ese negocio o de ese trabajo. Aquí ustedes van a tener la capacidad de mantener lo que han conseguido.
van a estar cuidándolo. Precisamente vuelve a salir acá la carta de cuidado, como si ustedes hubiesen perdido dinero quizás en el pasado y esto fuera el renacimiento, como una oportunidad del destino de Dios. Y aquí me habla que van a tener responsabilidad, que van a tener cuidado, que van a crear un entorno seguro y un entorno próspero para avanzar con mucha confianza. Lo que llegue ahora sí te va a dar confianza. Quizás no va a ser como el pasado, que quizás perdiste algo. Y el 9 de oros no me dice solamente eso. El 9 de oros me dice algo más. El 9 de oros me dice que no solamente vas a tener seguridad y prosperidad económica. El 9 de oros me dice que vas a tener dinero no solamente para pagar tus gastos básicos, tus gastos necesarios, tus gastos del día a día. No, tú vas a tener dinero para aquello que incluso no necesites ni gastar, para lujos, para lo que desees. No es para que lo botes, pero literalmente vas a tener dinero para lo que tú quieras hacer, Acuario. Así que, señores, viene buena racha económica para ustedes. Vamos a ver qué más viene acá para Acuario. No, a mí me sale el 9 de oro, muchachos, estoy bailando ahí una pata. Niño. Y no, y el 10 de copa atrás. Oh my God. Me quedo bien aquí. Para Acuario, por favor. Wow. Voy a hacer un poco en cámara lenta, pero bien. Pero viene. La última carta para Acuario, por favor. Wow, wow, Acuario. Pues Acuario, ¿qué te puedo decir? El 10 de copas. Aquí no es el sueño cumplido como el 9 de oro. No, no, no. Aquí es el sueño cumplido, pero en familia. Aquí vas a estar en paz, armonía, tranquilidad, felicidad con tu familia. Aquí todos los sueños los van a cumplir, pero en conjunto. Aquí se ven celebraciones, logros y triunfos de la familia como tal. Si tienes esposo, esposa, hijos, pues aquí definitivamente vas a estar celebrando, vas a estar en armonía, vas a estar tranquilo o tranquila precisamente con ellos. Por supuesto, con dinero hay tranquilidad familiar, ¿ok? No hay discusiones, no hay ningún tipo de problema por dinero. Entonces, definitivamente aquí ustedes van a estar tranquilos, van a estar relajados, van a estar felices y van a estar disfrutando en armonía, posiblemente en reuniones familiares. Y es lo que estoy viendo, pues, literalmente aquí para muchos de ustedes, ¿ok? Así que contra un 10 de copas aquí, atrás del 9 de oro, oh, eso está fuerte, Acuario, está fuerte. Y el caballero de oros, me dicen este movimiento, este renacimiento, y esto es posible. Aquí viene la nota discordante. El caballero de oros es bueno, ¿ok? El caballero de oros es seguridad económica, es seguridad financiera, es dinero que está llegando, o son inversiones, o son recursos, o son oportunidades, pero es algo económico que viene, que está llegando, que se mueve, pero se mueve en cámara lenta, señores. Esto viene, pero viene despacito, viene con calma, viene en pausa. Es posible que esto ustedes lo estén sintiendo ya en su energía económica en este futuro renacimiento. Que ustedes sientan, viene algo, pero viene tan lento que cuando va a acabar de llegar, no acaba de llegar. Pues ese es el caballero de oro. Él viene con seguridad, con confianza, viene seguro, es dinero estable, pero viene lento. Y el paje de bastos, es posible que allí a ti se te ocurra una idea así, ya no se te ocurrió, de acelerar este caballero de oros. El paje de bastos es una idea o alguien que viene y te dice, mira, las cosas las estás haciendo así, pero puedes hacerla de esta otra forma. Y te dice cuál es la otra forma que tú puedes hacerlo para mejorar, para acelerar o para ganar más dinero. El paje de bastos es una oportunidad que alguien te enseña o simplemente el creador, la divinidad, a veces te ocurre, o tus guías que te dicen, es una forma que tú antes no habías visto, es una forma que tú no sabías que podías hacer. Y ahora esa persona o esa idea que viene te va a mostrar cuál es esa forma de hacer las cosas diferentes que antes tú no lo habías hecho y que puedes, pues quizás acelerar ese caballero de oro para que se mueva. Y señores, esta tirada se acaba con este 3 de copas. ¿Qué más les puedo decir con el 3 de copas? Alegría, felicidad, celebraciones, fiesta, señores, fiesta. Con ese 9 de oro, ¿quién no va a estar haciendo fiesta? Con esta reina de oros, con este 10 de copas. Aquí hay fiesta, alegría, felicidad, disfrutes, celebraciones.
Aquí ustedes van a estar celebrando con su familia, evidentemente va a ser con su familia. Si tienen amigos, posiblemente con amigos o con colegas de trabajo, pero no me parece. Me parece más bien que esto es fiesta con su familia, celebrando, señores, celebrando la llegada de la prosperidad económica, celebrando la llegada del éxito, celebrando esta segunda oportunidad que Dios, el universo o lo que ustedes crean les va a estar dando. Así que a celebrar, señores. Vamos a ver algo más que el oráculo de Lenormand tenga que decirnos. Alguna advertencia, algo nuevo, confirmación de la lectura, no sé, cualquier cosa ahí que nos diga el oráculo de Lenormand. Vamos para allá. Ahí hay una situación definitivamente que se termina para contra, señores. Contra, señores. Ay, Acuario en mi vida. Aquí hay una situación que te está machacando la existencia, una situación económica evidentemente, que financieramente posiblemente los tenga pues al borde de la desesperación. Pero aquí viene esta guadaña y corta, esto termina, esto arranca de raíz, esto deja todo limpio y todo limpio para un nuevo comienzo. Aquí hay un nuevo inicio. Aquí hay algo que vuelve a empezar, es el renacimiento. Un niño que nace, algo que comienza. Su vida económica, señores, se va a estar activando pues para muchos de ustedes. Señores, déjenme en los comentarios la frase que se les ocurra para manifestar esta lectura. Yo les voy a estar dejando un comentario también. Pueden responder en su idioma, que les voy a estar respondiendo siempre que pueda. Espero que tenga tantos comentarios que no pueda responderle a todos. Pero bueno, por ahora sí puedo responderle a todos los que me escriban. Así que no importa el comentario, el idioma que lo hagan. Así que, señores, prepárense que lo que viene es grande para Acuario. Acuario, con esta carta del corazón aquí grandototote, te están diciendo que el proceso de sanación de la energía del corazón siempre comienza y termina pues en uno mismo. Que es posible que hayas recibido información errónea sobre ti mismo o sobre el amor de tus padres o parejas en el pasado. Pero que las experiencias poco fáciles que una vez te hicieron perder la confianza, ahora se están pues liberando. Y finalmente estás listo para amar y ser amado. Así que abre tu corazón tierno con cuidado, con el cuidado que realmente mereces, Acuario. Ten la seguridad de que la luz del amor divino está brillando en el centro de tu propio corazón. Y que hay un nuevo amor, una amistad abundante y una ternura inmensa que para los que no la tengan, pues esta viene en camino. Así que nos despedimos con un corazón amoroso para muchos de ustedes que están esperando pues que les llegue el amor de su vida. Y nos vemos en el próximo video, Acuario. Que no se te olvide el comentario para manifestar esta lectura. Y hasta la próxima.